Bienvenidos a Historias de Valor. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y le des like para que podamos seguir contando historias como esta. En un juzgado imponente, de mármol frío y lámparas colgantes que iluminaban el rostro de la justicia a medias, todo parecía seguir su curso habitual. Abogados entraban y salían con sus portafolios llenos de palabras vacías, clientes angustiados esperaban que alguien les devolviera la fe en el sistema, y los jueces, sentados en sus estrados, apenas si alzaban la vista. En medio de ese mundo de poder y papeles, destacaba uno, el licenciado Julián del Valle. Era joven, exitoso, y tenía una reputación que mezclaba temor y admiración. Lo apodaban el tiburón del derecho, y no era en vano. Su voz era precisa, sus argumentos afilados, y su ego, inmenso. Julián no ganaba solo por lógica legal, ganaba por humillar, intimidar y desarmar a sus contrincantes psicológicamente. Donde otros veían casos, él veía presas. Antes de llegar al caso de Carmen, Julián había protagonizado varios juicios mediáticos. Uno de los más recordados fue el caso Domínguez vs Biotech, donde una mujer de escasos recursos acusó a una farmacéutica por efectos adversos de un medicamento experimental. Julián, representando a la farmacéutica, desmanteló el testimonio de la mujer con una precisión quirúrgica. Se burló de su educación, de su forma de hablar y hasta del hecho de que no entendiera términos médicos. Ganó el caso, pero muchos salieron con un nudo en la garganta. Fue ese juicio el que solidificó su apodo, no por justicia, sino por la frialdad con la que devoraba al débil. En otro caso muy sonado, Julián defendió a un político acusado de desviar fondos públicos. Durante el juicio, se refirió al testigo clave, un contador de voz temblorosa y modales humildes, como un peón confundido con delirios de héroe. Su desprecio hacia los menos favorecidos no se escondía, se exhibía como una cualidad. Y lo peor era que funcionaba. Su historial estaba casi limpio, 48 casos ganados, 2 retirados por acuerdos, y ninguno perdido. También fue célebre el caso Nieto vs Fundación de la Esperanza, en el que un joven demandaba a una institución religiosa por abuso psicológico durante su niñez. Julián, contratado por la fundación, desacreditó a testigos, minimizó el daño y logró que el caso se desestimara por falta de pruebas contundentes. Usó una estrategia en la que mezcló tecnicismos legales con argumentos emocionales que hacían dudar incluso al más convencido. Al final, el joven salió del tribunal con los ojos llorosos y la voz rota. Julián solo comentó, otra oveja descarriada queriendo culpar al pastor. En el caso Hernández vs Constructora Albamar, representó a la empresa que había causado un derrumbe en una zona habitacional por negligencia estructural. Aunque murieron 2 personas, Julián logró reducir la multa a una fracción de lo previsto y convenció al juez de que la responsabilidad era compartida por el ayuntamiento por no inspeccionar debidamente. Mientras los familiares protestaban afuera del tribunal, él se tomaba un café con su cliente en una terraza cercana, sonriendo como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, en un modesto pero bien iluminado departamento del centro histórico, Carmen Rosales de Ávila repasaba con calma los documentos del juicio que tenía por delante. Aunque ya no estaba activa como jueza, seguía siendo una apasionada estudiosa de la ley. Su biblioteca era un santuario de sabiduría, ediciones antiguas del Código Civil, manuales de derecho penal, tratados de jurisprudencia y recortes de periódicos con los casos más emblemáticos que ella misma había fallado. Sabía que enfrentarse a Julián sería más que una audiencia legal, sería una confrontación de principios. Por eso, durante semanas, se preparó meticulosamente. No solo estudió su caso, sino que investigó el historial completo de Julián. Analizó sus estrategias más usadas, sus ataques más comunes, y hasta la forma en que solía manipular emocionalmente a los jueces y jurados. Sabía que él intentaría minimizarla, humillarla, y hacerla quedar como una anciana confundida. Pero no le temía. Conversó con antiguos colegas, con jóvenes abogados que ella misma había formado y que ahora eran figuras importantes en la fiscalía y el sistema judicial. Uno de ellos, el licenciado Ernesto Luébano, le ayudó a recopilar datos recientes de los procesos de Julián. Juntos diseñaron una defensa tan sólida como sutil, sin soberbia, pero con fuerza.
Carmen también recibió el apoyo de antiguos alumnos, quienes le compartieron argumentos jurídicos de última generación, sentencias recientes de la Suprema Corte y observaciones clave sobre la tendencia de los jueces actuales. Durante esa preparación, también recordó varios de sus propios casos. Revivió el juicio de los 7 de Jaltocán, cuando desafió al sistema judicial local corrupto. O el de Niñez sin voz, donde debió contener el llanto mientras escuchaba los testimonios de niños abandonados. También pensó en el emblemático caso Empresarios del Plomo, donde logró encarcelar a ejecutivos que habían contaminado ríos enteros, provocando enfermedades en comunidades enteras. Carmen no solo dictaba sentencias, impartía justicia. Cada recuerdo la fortalecía. No solo por lo que había hecho, sino porque le recordaban por qué luchaba, por la dignidad humana. Los días previos al juicio, Carmen recibió una visita inesperada. Era la madre de uno de los jóvenes indígenas absueltos en Jaltocán. Me enteré que va a juicio, le dijo. Traigo esto para usted. Le entregó un pequeño amuleto de jade. Es para que la proteja, como usted nos protegió a nosotros. Carmen lo aceptó con una sonrisa leve, pero sus ojos se humedecieron. Sabía que más allá del derecho, había algo más grande en juego. La mañana del juicio llegó. Carmen vistió sobria, con su característico moño de tela negra al cuello y su cartera de cuero desgastado. Julián, por su parte, llegó en un automóvil de lujo, con gafas oscuras y un portafolio nuevo que aún olía a tienda. Cuando la vio sentada en la sala de espera del juzgado, no la reconoció. Pensó que era la madre de alguna víctima o una testigo nerviosa. La miró con desdén y murmuró en voz alta, «Hoy será pan comido». La sala del juicio estaba repleta. Había periodistas, estudiantes de derecho, viejos colegas y hasta curiosos que solo habían escuchado rumores del caso. No se trataba de un juicio cualquiera, era el encuentro entre el abogado más arrogante y exitoso del momento, y una mujer de la tercera edad a quien él ya había subestimado sin siquiera saber su nombre. Cuando Julián vio que Carmen se dirigía al estrado como la parte demandante, frunció el ceño. Solo entonces supo que no era una testigo más. La revisó de arriba abajo, con ese gesto sutil de quien no puede ocultar su desprecio. Sonrió de lado y murmuró, «Esto será más fácil de lo que pensé». El juez anunció el inicio del proceso. Julián fue el primero en hablar. «Señoría, la defensa está lista. Aunque me sorprende que mi contraparte no haya considerado que este no es un lugar para confusiones. Espero que la señora no crea que puede jugar a los juicios como quien juega a las cartas con las amigas del parque». Algunos rieron. Carmen no. «Yo también estoy lista, su señoría», respondió ella con voz clara, pausada. «Y espero que el licenciado haya traído argumentos, no solo frases para su público». Julián levantó una ceja. Por primera vez, sintió una ligera punzada de incomodidad. El caso giraba en torno a una disputa por la herencia de una propiedad compartida por varias generaciones. Julián representaba a una corporación que quería adquirir los terrenos a bajo precio, y para ello, había intentado anular los derechos de los propietarios legítimos, entre ellos Carmen, quien figuraba como heredera indirecta. Pero no se trataba solo de papeles, era un caso lleno de historia, raíces y legalidades complejas. Durante los primeros minutos, Julián usó su estilo de siempre, sarcasmo, presión y manipulación emocional. Interrumpía constantemente, hacía comentarios hirientes y buscaba poner nerviosa a Carmen. Pero esta vez, algo no funcionaba. Carmen se mantenía firme. Cada pregunta que le lanzaba, la respondía con calma y conocimiento. Cada documento que él intentaba desacreditar, ella lo respaldaba con citas legales exactas, precedentes firmados por la Suprema Corte y un dominio absoluto del caso. En un momento, Julián intentó un ataque directo. «Señoría, me gustaría saber si la señora Rosales está enterada de que este juicio requiere conocimientos jurídicos de nivel profesional. ¿Cuál fue su formación? ¿Acaso ha leído el Código Civil más allá de la introducción?» Carmen no contestó de inmediato. Caminó hasta su maletín, sacó un documento, y lo sostuvo frente a todos. «Mi nombre es Carmen Rosales de Ávila. Fui jueza de distrito durante 28 años.
He firmado más de 1200 sentencias. He dado cátedra en 3 universidades y ayudé a redactar la reforma constitucional del artículo 17. Este es mi nombramiento como magistrada auxiliar de la Suprema Corte, fechado en 1998. Silencio total. El juez asintió en reconocimiento. Julián palideció. En las bancas, algunos estudiantes abrieron los ojos, y un periodista escribió con rapidez: la abuela era jueza. Ahora que sabe con quién habla, licenciado, continuó Carmen, espero que sus argumentos empiecen a basarse en leyes, no en insultos. Julián perdió el ritmo. Intentó retomar el control con tecnicismos, pero Carmen los respondía como si los hubiera escrito ella misma. Presentó pruebas falsas, pero Carmen las desarmó con copia certificada del registro público. En cada intento de trampa, ella tenía una respuesta. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Carmen mostró un video. En él, se veía a Julián presionando a uno de los herederos legítimos para que firmara un contrato de cesión de derechos sin explicarle su contenido. El joven, con dificultad para leer, había confiado en él. Julián alegó que fue una firma voluntaria. Carmen se dirigió al estrado. Ese joven tiene dislexia severa. No solo es un acto moralmente cuestionable, es jurídicamente nulo. Porque usted, licenciado del Valle, no defendió una empresa, abusó de la ignorancia de alguien vulnerable. El juez pidió un receso. En el pasillo, Julián caminaba nervioso. Ya no hablaba con los medios, ya no miraba con soberbia. En su mente resonaban las palabras de Carmen, pero también los ecos de los otros casos en los que había actuado igual. Por primera vez, comenzó a preguntarse si realmente era el abogado que decía ser, o solo un hábil manipulador. El juicio continuó al día siguiente. Y ese día, Julián no llegó con su traje más caro. Llegó con el mismo, pero sin corbata. Ya no bromeaba ni intentaba impresionar. Carmen lo había desarmado, no solo como abogado, sino como hombre. En su alegato final, Carmen no habló de ella. Habló de todos. Este caso no es mío. Es de cada persona que alguna vez fue callada por no tener poder, por no hablar como los poderosos, por no vestirse como esperan en un juzgado. Aquí no se juzga solo una propiedad, sino una forma de ejercer el derecho. Yo no vine a ganar. Vine a recordarles por qué existe la justicia. El juez falló a su favor. Julián ni siquiera apeló. Semanas después, se supo que el licenciado del Valle se retiró temporalmente del litigio. Dio una entrevista. En ella dijo: nunca había perdido un caso. Y me alegro de que ese primero haya sido contra la jueza Rosales. Ella no solo me derrotó, me enseñó. Por su parte, Carmen recibió cientos de cartas de agradecimiento, homenajes de universidades y una propuesta para volver a impartir clases. Ella aceptó, pero solo con una condición, que su primer curso se llame Ética Jurídica, recordando al tiburón. En la primera clase, uno de los alumnos le preguntó si volvería a litigar. Carmen sonrió. Solo si se aparece otro tiburón. Y así, entre libros, jóvenes inspirados y un legado que había renacido, Carmen Rosales de Ávila volvió a hacer justicia, pero esta vez, con palabras, no con sentencias. Fin. Si esta historia te gustó, agradecería que te suscribas, compartas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video. Gracias por formar parte de Historias de Valor.